El pasado sábado se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la aventura del saber queremos mostrar nuestro compromiso con esta causa y por eso este lunes estamos encantados de recibir en nuestro plato a Núria Varela, que es periodista, escritora y experta en violencia de género y políticas de igualdad. Hola Núria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Núria, la excusa para hablar hoy aquí nosotras es Íbamos a ser reinas, un libro que publicas en 2002, que luego tiene una revisión en el 2008 y que ahora relanzas otra vez. No sé si es una buena noticia o es mala que el problema siga siendo tan vigente como para que el libro no haya envejecido. Es la primera vez que tengo la sensación contradictoria cuando saco un libro, ¿no? Por un lado, la alegría de un trabajo en la calle, pero profundamente triste, porque efectivamente yo ya hacía tiempo que pensaba que ese libro ya no era necesario y nos encontramos que sí, que sigue siendo necesario, que sigue siendo útil, tanto como para que volver a sacarlo, y un poco la prueba de que no hemos avanzado como pensamos y de que tenemos problemas muy serios en esta sociedad es que lleva un capítulo nuevo dedicado a la violencia contra las mujeres jóvenes. Un problema de cuando se escribió el libro no existía como tal, ¿no? Un problema específico con las mujeres jóvenes. O sea, digamos que no solo se mantiene actual todo lo que cuenta, sino que ha habido que ampliarlo porque la problemática crece, ¿no? Va teniendo como nuevos focos. Efectivamente. Hay aspectos de la violencia de género que, lejos de mejorar, hemos ido empeorando. No podemos obviar el tema de las cifras, porque no son cifras, son mujeres, son víctimas. ¿Cuántas han fallecido desde que empezaste este primer análisis hasta ahora? No han fallecido, han sido asesinadas. Mira, tenemos cifras oficiales en España desde el 2003. Antes, fíjate, desde el 2003, siglo XXI. Antes nadie le echaba cuenta a este problema, ¿no? Sí, que es muy reciente. Claro, yo tengo una amiga, Teresa Meana, que siempre dice que a las mujeres no nos veía ni muertas. Y es verdad, las mujeres eran asesinadas y como mucho aparecía una nota en las páginas de sucesos de algún periódico. No era un problema. Por fin nos ponemos a verlo, lo vemos y nos ponemos a trabajarlo en el siglo XXI. Y en España tenemos cifras oficiales desde el 2003. Desde entonces hasta hoy han sido asesinadas 924 mujeres en contextos de violencia de género en relaciones afectivas. Quiero decir que ahí nos faltan muchas mujeres víctimas de la violencia. No sabemos cuántas mujeres se suicidan como consecuencia de la violencia, no sabemos cuántas mujeres fallecen como consecuencia del maltrato continuado, no sabemos el número de mujeres asesinadas que no tenían relación directa de pareja con el maltratador. Quiero decir, el caso de las dos muchachas asesinadas que una amiga acompañó a la otra a su casa a recoger sus cosas, esa amiga no está en esas 924. Y claramente es una víctima también. Y claramente es una víctima de la violencia de género. Así que las cifras son espectaculares. Cuéntanos un poco, porque a mí me ha conmovido mucho descubrir cómo entras tú en contacto con este mundo, ¿no? Y todo lo que implica para ti, porque yo creo que es fácil para quien lea el libro ponerse en tu piel, ¿no? Por un momento casi notar los mismos escalofríos que notaste tú. Llegué por casualidad, llegué como periodista, yo veía eso, que había un problema y que pasaba algo, ¿no? Cuando detectas como periodista que hay algo que no estamos contando o que nos está pasando desapercibido, que no estamos viendo bien. Y entonces decidí hacer un reportaje y aprender qué ocurría y me fui a una casa de acogida. Y la verdad es que ese día, cuando entré, no entendí nada, no entendía nada. Era incapaz de entender los testimonios de las mujeres, cómo estaban. Recuerdo una que físicamente estaba muy deteriorada. Ella era frágil, ¿no? Físicamente, pero además estaba muy deteriorada. Llevaba muletas, llevaba las muñecas vendadas, porque se había intentado suicidar. Y tenía una mirada, era tristeza en estado puro. ¿Que tienes la sensación de que te faltaban piezas del puzzle para entender un poco? Claro, supongo que no es fácil para ellas comunicarse tampoco, ¿no? Y desnudarse y contarte lo que les ha sucedido. Bueno, yo creo que sí, que las víctimas de violencia tienen ganas de ser oídas y sobre todo de ser creídas, que es lo que les falla, ¿no? Pero es muy complejo porque esta mujer, por ejemplo, tan castigada, al final de la entrevista me dice, es que estoy enamorada, le quiero. Entonces te das cuenta de que la violencia de género es un género distinto de violencia, es un género específico que no se parece mucho a otros tipos de violencia y que es tremendamente complejo
y que tenemos que conocer, y como periodistas tenemos la obligación de explicar muy bien, ¿no? De tratar bien, ¿no? Sí, porque es muy complejo. Nuria, tú explicas que ya está bien, ¿no?, de que se hable del maltratador, a veces justificándolo por el alcohol, la edad, la pobreza, estaba loco, casi tenía un mal día. O sea, son argumentos que tampoco, por supuesto, no nos tienen que valer, pero que tampoco tenemos que utilizar en los medios de comunicación a la hora de explicar. Bueno, sobre todo porque son falsos. Quiero decir, es que si fuesen ciertos, pues habría que contarlos, pero es que son falsos. El problema del relato mediático sobre la violencia es que nos falta lo que yo llamo el móvil del crimen. Estamos como dando vueltas porque no acabamos de entender por qué. Entonces buscamos esas justificaciones, pues estaría loco o estará enfermo. No, el móvil del crimen, de la violencia de género, es la desigualdad. Algo tan sencillo como eso. Un maltratador es un hombre que no considera a las mujeres seres humanos iguales que él. No las respeta, las desprecia, las menosprecia, a todas en general y a la mujer con la que comparte su vida en particular. Y por eso es esa violencia, porque exige la sumisión y la obediencia como hombre que es. Un hombre que respeta a las mujeres, un hombre que no menosprecia nunca puede ser un maltratador. Eso son broncas de pareja, son discusiones, no es un maltrato. Maltrato es una violencia continuada y específica dirigida hacia la mujer para exigir la sumisión y la obediencia. Siempre tiene que haber desigualdad para que se dé una relación de maltrato. Esto es complejo, pero es bastante fácil. Es lo que no acabamos de entender. De grabarnos, ¿no? Claro, no acabamos de entenderlo, y entonces ni en la prensa, ni en los tribunales, ni en las aulas, ni en muchos sitios lo estamos contando bien. ¿Y seguimos entendiendo que este es un problema de mujeres? Sí, por supuesto. Todo es, en violencia de género, el relato es exactamente al contrario. Se focalizan las víctimas y no en los agresores, nunca hay culpables, ¿no? Las mujeres mueren, parece que mueren solas en distintas circunstancias, nunca hay culpables, nunca hay responsables, nunca hay un contexto, nunca hay voces expertas, hablan los vecinos como si fuese un suceso, como si precisamente esa no fuese la característica. Es que es todo al revés. Los maltratadores son hombres con muchísimas habilidades sociales. Que parecía normalísimo, era un vecino estupendo. Porque son hombres con muchas habilidades sociales, son hombres precisamente, yo siempre digo que son los alumnos aventajados del patriarcado. Son los que se han creído de verdad las normas más tradicionales de la masculinidad, ¿no? Un hombre como tiene que ser, todas estas cosas tan antiguas y sobre todo tan dañinas porque matan, asesinan, ¿no? Entonces, los maltratadores no tienen ningún problema de relaciones sociales con nadie. Normalmente son respetados y queridos en sus entornos familiares, profesionales y vecinales, ¿no? No tiene ningún problema. Y teniendo en cuenta que la educación en muchos casos sigue siendo sexista, que asumimos como normal que la mujer cobre menos, que se nos califique por la forma en la que vestimos, o que las investigadas seamos nosotras, ¿no? Una mujer que es una víctima y que al final parece que es ella la que tiene que demostrar qué hizo, qué no hizo. Todo esto que estamos viviendo con tanta normalidad es que nos debe asustar bastante, porque está complicando bastante no solo la percepción general, la percepción social, ¿no? Sino también la sensación de indefensión de las mujeres que son víctimas. Claro, la violencia de género es un fenómeno único, porque tiene unas cifras más elevadas de asesinatos que ningún otro fenómeno violento. O sea, al año en el mundo mueren, según Naciones Unidas, son asesinadas 43.000 mujeres. El terrorismo yihadista asesina 20.000. No hay ningún otro fenómeno tan violento, tan dañino como la violencia de género. Y al mismo tiempo, no hay ningún otro fenómeno violento que se trate con el desdén mediático, social, político, académico, jurídico con el que se trata este. Entonces, claro, ¿cuál es el motor de la violencia de género? La impunidad. Si los maltratadores, si los violadores, si no se castiga a quienes agreden a las mujeres, obviamente va a seguir creciendo. Es impune, no hay... Lo que estamos viendo es que las leyes que tenemos acerca de la violencia de género, la ley integral sobre todo y la ley de igualdad, no se cumplen. Entonces, eso significa una impunidad absoluta. Y estamos llegando a pensar, y en eso estamos trabajando, sobre todo en los últimos meses, con los últimos casos que nos estamos enfrentando, ¿no? Como el de Juana Rivas o La Manada, estamos llegando a pensar que el sistema no protege a las mujeres. O sea, que toda la estructura jurídica está contemplada y hecha por hombres para hombres, pero que no está preparada
para investigar, para tratar, para juzgar y para proteger a las mujeres en todos los delitos específicos que son provocados casi todos cuando no hay testigos, en ámbitos privados, son delitos, me cuesta decir privados, pero bueno, es para entendernos, ¿no? En la esfera de la intimidad. Efectivamente. Entonces, estamos viendo que la justicia en todo ese ámbito, con todos los asesinatos y con todo el dolor y con todo el destrozo que produce, está siendo absolutamente ineficaz e inútil. Entonces, habría que replantearse cambios muy serios, porque además la violencia de género pasa de generación en generación. Y poner mucho el foco, por ejemplo, en la educación de los jóvenes, ¿no? Bueno, que estamos viendo que ahí hay un agujero enorme. Eso es fundamental. Yo creo que es urgente. Se metió como una de las medidas del Pacto de Estado y yo espero que se tome en serio y con urgencia. Fundamental, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género en las aulas, en todos los niveles educativos, en todos, en todos. Bueno, Nuria, la verdad es que este tema lamentablemente da para muchísimo, hace mucha falta y vamos a ser reinas. Es un libro que no solo tiene una investigación muy seria, muy rigurosa, sino que también nos invita a reflexionar. Tendría que haber muchas conversaciones de este tipo, que todos nos sintamos interpelados, ¿no? Nosotras como mujeres, pero también los hombres, ¿no? Como ciudadanos y como gente de bien. Todo el mundo debería combatir la violencia de género para que no hiciera falta y vamos a ser reinas. Gracias por haber visitado La Aventura. Muchas gracias a ti, un placer.